del curso de Derecho Constitucional 2 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, donde queremos compartir con ustedes lo aprendido con un caso. ¿Qué pasa cuando el presidente en un estado de emergencia por una pandemia decide cerrar todos los juzgados del país? Este caso nos permite evidenciar de manera sencilla cómo están organizados y cómo funcionan las tres ramas del poder público en Colombia. Entonces, la rama legislativa, encabezada por el presidente de la República, de acuerdo con el artículo 189, quien cumple las funciones de jefe de Estado, jefe de gobierno y suprema autoridad administrativa. Digamos que su trabajo en términos generales es poner en marcha las leyes y dirigir el Estado. En momentos excepcionales, pues puede asumir facultades especiales, pero eso no significa que pueda atribuirse competencias que son exclusivas de otras ramas o eliminar funciones que son esenciales para el Estado. En este caso, el presidente expide un decreto que suspende toda la actividad judicial del país. Tengamos eso presente. Por su parte, la rama judicial es independiente y autónoma y de acuerdo con los artículos 228 y 230 de la Constitución, esta es entendida como un servicio público esencial y por eso su núcleo esencial no se puede suspender. La Corte Constitucional ya en la sentencia C-285 de 2016 había expresado que la función jurisdiccional no se puede cerrar completamente y que ningún acto del gobierno tiene la fuerza para paralizarla pues por completo. Y en este decreto presidencial pues se cierran los despachos y se restringe el acceso a la justicia, afectando directamente esa independencia y ese funcionamiento esencial. Además, la Corte Constitucional dentro de la rama judicial es la encargada de cerrar esos debates en temas de constitucionalidad y es básicamente pues guardiana de la Constitución, como está establecido en el artículo 241, por lo que su papel es vital para asegurar que la Constitución se cumpla y que ninguna de las ramas del poder público pues se salga de su marco. Por su parte, en este caso, la rama legislativa se ve afectada cuando el presidente invade una competencia que es exclusiva de esta rama y que es regular el funcionamiento de la justicia, que es una materia que quedó reservada por la Constitución a la Ley Estatutaria 270 de 1996. Y al hacerlo, pues mediante este decreto legislativo, rompe ese equilibrio y viola pues la reserva a esta ley estatutaria. Continúa, por favor, compañera. Bueno, buenas noches, me presento, soy la estudiante Diana Serna. Continuando ya lo expresado por nuestra compañera Paola, les voy a hablar de los modelos y los tipos de modelo de control constitucional aplicables en el ordenamiento jurídico colombiano de acuerdo al caso que escogimos. En nuestro país, el control constitucional es una garantía esencial de Estado de Derecho y opera a través de diversos modelos y mecanismos destinados a asegurar la supremacía de la Constitución, incluso en situaciones excepcionales como la mencionamos en este caso, los estados de emergencia. Les voy a hablar como primera medida el modelo de control constitucional en Colombia. Nuestro ordenamiento adopta un modelo concentrado en que la Corte Constitucional es el órgano competente para revisar la constitucionalidad de las leyes, los decretos legislativos y las actuaciones del gobierno. Este control es obligatorio, automático y prevalente frente a otros poderes públicos. Sigo con el tipo de control aplicable según las normas. Control previo automático sobre los decretos legislativos de emergencia. Este mencionado en los artículos 212 y 215 de nuestra Constitución. Control abstracto contra las leyes, actos legislativos y decretos con fuerza de ley. Control concreto ejercido por los jueces mediante las acciones de tutela cuando exista alguna vulneración directa a los derechos fundamentales. Tercero, el alcance al control de los estados de excepción. Esto es un dato, pues, que deberíamos de tenerlo presente, que se dice que aunque el presidente puede expedir decretos con fuerza de ley, no puede limitar ni suspender el control constitucional, pues este es un pilar de orden democrático. En sí, la Corte ha reiterado que incluso en emergencias debe mantenerse la revisión judicial de las medidas que restringen derechos, en especial el acceso a la justicia. ¿Cuál es el problema del caso planteado? Resulta que al suspender la actividad judicial y limitar el acceso a las acciones judiciales, el presidente afecta un derecho fundamental intocable y pretende restringir directamente el control constitucional, lo cual excede sus facultades.
La Corte Constitucional, mediante el control automático, debe examinar estos decretos garantizando la excepcionalidad que no se convierta en arbitrariedad. En sí, y para concluir, el caso mencionado evidencia que en Colombia los modelos de control constitucional funcionan como límites esenciales al Poder Ejecutivo. Aunque en tiempos de pandemia los decretos de emergencia no pueden desconocer la separación de poderes ni restringir el acceso ciudadano a la justicia, asegurando así la vigencia plena de nuestra Constitución. Ya continuamos con nuestra compañera Claudia. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Claudia Munevar. Entonces, como venimos analizando, el caso, dentro de las medidas que toma el presidente de la República, pues incluye la suspensión de la actividad judicial a nivel general, permitiendo solamente la presentación de acciones de tutela que tengan que ver con derechos relacionados con la vida y con la salud. Cuando nosotros vemos este aspecto, pues evidentemente el presidente está reformando una de las funciones del poder público como la rama judicial, y en ese sentido pues debería emplearse los mecanismos de la reforma a la Constitución, que recordemos pues están señalados en el título 13 de la Constitución Política, y que hace referencia a una Asamblea Nacional Constituyente, a un acto legislativo, a un referendo derogatorio o constitucional. Por tanto, estas medidas no pueden hacerse por vía de la declaratoria de un estado de emergencia, como en el caso que nosotros estamos analizando, como el caso que nos plantea. Entonces, finalmente, cuando reconocemos los tipos de estados de excepción que consagra la Constitución Política, guerra exterior, conmoción interior, emergencia económica, social y ecológica, regulados además por la Ley Estatutaria 137 del 94, si bien son declarados por el presidente, y en este caso, en el análisis que nos está correspondiendo analizar, pues se trata de una emergencia económica, social y ecológica por una situación sanitaria, una emergencia sanitaria, una situación de pandemia, pues las medidas que deben tomarse necesariamente deben corresponder directamente a enfrentar las situaciones que justificaron la emergencia. Entonces, en este caso, pues la suspensión de la actividad judicial no solamente está limitando el derecho humano fundamental al acceso a la justicia, pero además de este límite, pues no constituye una medida para enfrentar la situación de pandemia, porque no hay una conexión real frente al hecho generador de la situación que dio lugar a la declaratoria de la emergencia, frente pues a las medidas que se están tomando para contrarrestar. En todo caso, pues Colombia ha tenido como lo podemos ver aquí en la diapositiva, hemos tenido una experiencia similar también en el año 2020 con la pandemia del COVID-19, y es importante reconocer entonces que los estados de excepción para eventos como estos pues amplían las facultades del Ejecutivo, pero no se puede olvidar que al igual que los otros estados de excepción, pues existen unos controles constitucionales que deben conservarse de manera también estricta para proteger los poderes y los derechos fundamentales, que en el caso que nosotros estamos analizando pues evidentemente pues se rompió ese equilibrio. Y por tanto, pues la limitación y la suspensión en este caso de la actividad judicial pues está debilitando esos mecanismos de control, ese acceso a la justicia, genera unos riesgos institucionales enormes, y en este caso pues estamos hablando, inclusive podríamos considerarlo como un abuso de poder, porque estamos frente a una situación de crisis que amerita y necesita realmente unas acciones que puedan contrarrestar los efectos, y no unas acciones como las tomadas que no tienen nada que ver con el hecho generador. En este sentido, entonces, culminamos esta presentación y espero pues haya podido ser claro para todos ustedes el análisis del caso.